Y voy a leer un texto que está en primera de Juan 4:18. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por el temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Y esto es lo que el Señor nos dice a través de su palabra en este día. Te estoy desbaratando en la abrumadora realidad de mi amor por ti, que es inconmensurable. Hoy cantábamos del amor de Dios. Si me dejas que te destruya con mi amor, su poder te vencerá y demolerá todo lo que se ha venido construyendo y levantando que no es mío ni viene de mí. Romperé y demoleré los viejos cimientos de mentiras y estructuras de vida hechas de pensamientos de hombres y derribaré todas las cosas que has construido sobre una motivación equivocada. Mi amor llega a ti con la verdad y el poder para derrumbar los techos de las limitaciones que tú mismo te has impuesto y has dejado que te intimiden y te aplasten. Déjame ir a destruir todo lo que te estorba y lo que te limita. Deja que te muestre todos los ídolos en los que te has apoyado o en los que has confiado en vez de mí, y observa cómo se derrumban delante de mí como estatuas mudas de piedra. Después espera en paz para que escuches mi voz y veas el nuevo camino, el nuevo territorio que se asienta en tu alma y en tu espíritu. Permite que construya lo nuevo sobre ti. Tu tierra está firme y en paz porque está cimentada en mi amor que es siempre puro. Soy amor. En el amor no hay miedo. El amor perfecto echa fuera temor. Fuiste abatido y humillado por las circunstancias, por tus limitaciones y por todo lo que no viene de mí, pero ahora te edifico sobre lo nuevo, con mi amor, sobre mi amor, en mi amor. En el nombre de Cristo, estas palabras para nosotros esta mañana. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de David y Goliat. En pláticas anteriores sobre este tema, de alguna manera hablamos sobre el origen de los gigantes, que está ahí en Génesis, aunque algunos textos pudieran no estar tan claros para nosotros. Y por su parte, Goliat era mucho más que grande y fuerte. No sé si ubican a ese jugador de fútbol, de básquetbol, Shaquille O'Neal. Es una cosa así como gigantesca. Bueno, pues más grande era Goliat. Y además Goliat tenía muy mal carácter. Conforme lo deducimos de la Escritura, este hombre era mitad humana y mitad demonio y recibió la orden de Satanás de destruir a David. ¿Por qué Goliat querría eliminar a David? Y esto es importante para nosotros, porque cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios para nuestra vida, también vamos a descubrir el destino que se selló y se imprimió en el infierno. Esta es una verdad. Toda persona que está actuando a favor del reino de Dios está recibiendo oposición del reino del mal. A ver si me acomodan la pantalla de atrás, por favor. Y este comentario que hago no es para asustar, sino mi intención es que todos estemos y tomemos más en serio las cosas de Dios en nuestra vida. Cuando pensemos en este maravilloso propósito que Dios tiene para nosotros, nos debemos sentir animados, pero al mismo tiempo es importante no perder de vista que si tú estás convencido que tu vida tiene un destino eterno, como es el caso de David, entonces debes saber que tu nombre se conoce en el infierno. Como David, Dios lo escogió para que de su descendencia naciera Jesús, el Salvador del mundo. Y Satanás desde siempre intentó impedir que el plan de Dios se llevara a cabo. Por supuesto, David tuvo experiencias muy difíciles que marcaron su vida como músico, como poeta, como rey.
Y él escribió algunas de las páginas más hermosas, pero también las más realistas de la Biblia. David fue un gran rey, el primero que tuvo, es decir, el primero bueno que tuvo el pueblo de Israel después de Saúl, y bajo su liderazgo se planeó la construcción del templo. Y por eso hoy me gustaría comentar cómo fue que Dios convirtió a David de ser un pastor a ser un exterminador de gigantes. El Señor lo promovió de pastor, ovejas a guerrero, y lo hizo para poder vencer a este emisario de Satanás que es Goliat. Si hablo en estos términos, no es para escandalizar, ni tampoco es para dramatizar, sino para que nosotros podamos abrir bien los ojos y saber contra quién estamos peleando. Si Dios tiene un plan para ti, y sí lo tiene, entonces tu vida es muy importante para el reino de Dios. Pero al mismo tiempo existe un espíritu demoníaco asignado para destruir tu vida y tu ministerio. Lo repito para que nos quede todos claro. Si tú tienes un propósito, o si Dios tiene un propósito para ti y razón por la cual estás aquí en la tierra, y esto es así porque el Señor así lo dice en la Escritura, dice: desde antes de la fundación del mundo yo te formé, yo sabía para qué te enviaba a la tierra, y tú sabes tu propósito. Bueno, también se conoce tu propósito en el infierno, y lo que quiere Satanás es a toda costa impedirlo. Entonces, seguramente tú has escuchado esta expresión del talón de Aquiles. Y esta se emplea para señalar un área del carácter donde la persona es vulnerable. ¿Dónde es vulnerable? En el talón de Aquiles. Eso que lo hace débil o lo hace fácil presa. Por eso Satanás nos estudia de forma concienzuda y detallada para familiarizarse con nosotros. Te observa, especialmente cuando tú te das cuenta. Busca el sitio, el área precisa donde eres más vulnerable en su ataque. Busca las áreas de debilidad y esos patrones de conducta que todos tenemos. Y como es tan cobarde, ataca cuando menos lo esperamos, cuando estamos nosotros descuidados, o estamos decaídos, o estamos débiles. Ahí es donde ataca Satanás. Vean alguna de estas documentales de National Geographic o de alguno de estos de Discovery. Vean cómo atacan el animal que ustedes quieren, los perros salvajes o las hienas, los leones. Y lo que están viendo es que a la hora que pasa la otra manada de lo que anda por ahí, de lo que sea, andan buscando quién se queda atrás, quién está débil, quién está chochando, porque ahí es donde va a atacar Satanás. Yo que ustedes, yo no me sentaba ahí donde está Damián, no vaya a ser. La Biblia habla de un espíritu familiar. Quiero mostrarte el mismo pasaje en 3 versiones de la Biblia para poder hacer este punto. En primer lugar, vemos la Reina Valera. Dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerte o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y está citando Levítico capítulo 19. La Biblia, Reina Valera, la antigua, dice: y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación. Es muy significativo que en la versión anterior de la 60, que es probablemente la Biblia que trae la mayoría de nosotros, habla de un espíritu pitónico. Pero quiero que vean esto. La versión King James dice espíritu familiar, ¿verdad? Yo sé que todos aquí le damos al inglés, y si no, está re fácil. Vean lo que está subrayado en amarillo. Es un espíritu familiar. Y se llama espíritu familiar porque es la clase de espíritu que estudia, que analiza, que se familiariza con las personas.
y se relaciona y se comunica como ocurre con los médiums o con otros espiritistas. Y estos espíritus llegan a conocernos con tal detalle que ellos pueden identificar las fuerzas, las debilidades, para poder finalmente dominarnos, y si es posible, como lo que hace Satanás es robar, destruir, ¿y qué más? Y matar. Esa es la intención de Satanás. Entonces, el ataque del maligno va dirigido en particular a las personas que son clave para extender el reino de Cristo aquí en la tierra. A esos en particular ataca. ¿Como quiénes? ¿Sabes? Como la cabeza de hogar. Los padres. Las madres que están al frente de sus hogares. Ahí Satanás pone el ojo. En los esposos masculinos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para la familia que va a hacer a través del esposo. Y si el esposo no hace nada, la familia no va a recibir la bendición que Dios le quiere dar. Y ahí están estos espíritus buscando ese lado flaco, ese talón de Aquiles en la persona para poder atacar. Y así como hay ángeles que nos guardan, también hay ángeles caídos que son asignados por Satanás para dirigir a las personas que están sirviendo al Señor con toda fidelidad. No estoy desanimando a ninguna persona si quiere servir al Señor, nomás que sepa qué va, qué sucede cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor. Del infierno se levanta la oposición y tenemos que aprender a pelear con las armas espirituales. ¿Por qué nos quiere destruir? Porque los siervos de Dios, cualquiera que éste sea, y siervas de Dios, son representantes de Dios aquí en la tierra. Y recuerda que Satanás no está interesado en destruir a una persona, su interés es destruir a Dios. Lo que pasa es que si tú representas a Dios aquí en la tierra, tu vida corre peligro. Hay algunos que se pueden ir de vacaciones, ¿sí? No colaboran, no son parte del reino de Dios. Satanás a esos yo creo, ni los ha de molestar. Pero basta con que tú tengas tu corazón puesto en servir al Señor, en amarlo a Él, y tú vas a sentir la oposición. Eso no quiere decir que todas las cosas malas que te suceden en la vida son derivadas de un espíritu. Hay otras que tú y yo tomamos una mala decisión. Otras veces son las consecuencias malas de cosas que nosotros hicimos hace mucho tiempo, o abrimos puertas y ahora estamos viviendo las consecuencias. Esa es otra historia. A veces le echamos más culpa a Satanás de la que en realidad tiene. No, Satanás esta semana me trajo como trapeador. Pues no sé a qué se refiere, ¿no? Es que, pastor, era la oposición se levantó, pues ha decidido de derecha y este era de izquierda. Así no opera Satanás. Y la agenda de Satanás pues no ha cambiado desde el día que Dios lo expulsó del cielo y sigue trabajando con la intención de destronar a Dios y ponerse Él en el trono de todo el universo. Y bueno, ¿cómo es posible que Satanás piense de esta manera? Es bien sencillo. La Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, pero también Satanás se cree sus propios engaños. Y así como piensa y actúa, así es el espíritu que está ahí haciendo esos males en nosotros. Por eso, si la sangre de Cristo corre por tus venas espirituales, si tú has creído en Cristo como tu Salvador, si eres una persona redimida por la gracia de Dios, si tienes un propósito eterno de Dios, entonces Satanás va a asignar huestes para que te destruyan. Esto nos debe servir como preámbulo. Perdón. Estoy hablando de lo que viene, está preparando esto que estoy mencionando. Vemos cómo el gigante de David era en lo físico, en lo corporal, y se plantificó ahí a la mitad del valle de Ela para impedir que David avanzara. Y los gigantes que tú y yo enfrentamos son espirituales y también están impidiendo el propósito de Dios para nosotros y van a estar a la mitad del camino. ¿De cuál camino?
del que Dios preparó para ti y que quiere que tú camines. Ahí está parado Satanás. Cuando tú corres como las cabras pa'l monte, ahí no está Satanás. Ahí va solito, en tu propia destrucción. Lean Romanos capítulo 1. Lo peor que nos puede pasar al hombre es que el Señor nos deje a nuestro propio criterio, a nuestra propia razón, porque vamos a cometer una cantidad enorme de atrocidades. Un solo gigante como Goliat mantuvo a raya a un rey, a un ejército, inmovilizó a cientos de soldados durante mes y medio, hasta que Dios envió a un exterminador de gigantes que fue quien eliminó esta amenaza. Por eso lo que debemos guardar en el corazón, que el principal daño que hacen los gigantes es bloquear el paso e impedir que tu destino eterno se concrete. Si tú lees el libro de Job, te darás cuenta que ni siquiera Satanás puede hacernos daño si el Padre no se lo permite. No te va a empujar, no te puede tocar. Lo que está haciendo simple y sencillamente está parado a la mitad. Si tu gigante entonces, yo lo desconozco, pero seguramente será diferente del mío. Y así como es su carácter, así va a ser su nombre. Pero si hoy escuchamos la voz del Espíritu Santo, Él nos puede mostrar contra quién estamos nosotros peleando realmente. De verdad, a veces nosotros nos confundimos y decimos, mi jefe, esa es la razón por la cual yo estoy aquí, no me da un aumento de sueldo, no tengo trabajo por mi jefe. No tiene nada que ver, o pudiera no tener nada que ver. Debemos entender y discernir contra quién realmente estamos peleando, porque Pablo decía que no es contra carne ni sangre, sino estamos peleando contra, así como ustedes dicen, han de decir, no entiendo nada, pero contra huestes espirituales, contra esas acechanzas del mal que se manifiestan de diferentes maneras. Aquí hay un grupo de estos gigantes: amargura, orgullo, codicia, depresión, duda, fatiga, inmoralidad, temor, envidia, desaliento, incredulidad, derrota, falta de perdón, desconfianza, avaricia, ansiedad, escepticismo, adulterio, engaño, tristeza, odio, celos, desánimo, hipocresía, resentimiento, egoísmo, ocultismo, falta de fe, mentira, adicciones, violencia, pereza, pobreza, enfermedad y muchas cosas más. Igual aquí está tu gigante. O tienes varios gigantes, o está en la lista de muchos más. Por favor, yo te pido que reflexiones en esto que estamos aprendiendo. Tu enemigo y mi enemigo nos conoce tan bien que hasta el día de hoy nos ha mantenido a raya y no nos deja avanzar como es el deseo de Dios. Te doy un ejemplo concreto, real, para que me puedas entender mejor. Una mujer maltratada, y esto está hasta científicamente comprobado, por lo general se va a relacionar con hombres que la maltraten. Y ahí es cuando nosotros decimos, pues ¿por qué se expuso nuevamente a una situación tan peligrosa? ¿Acaso no sufrió ya antes como para que ahora vuelva a buscar personas así? Lo grave es que si esta persona no logra identificar a su espíritu familiar y lo vence con la autoridad que Dios ya le dio, en tu vida, entonces su vida va a ser una vida continua de maltrato continuo. Va a pasar de una mala relación a otra peor, porque algunos hombres se ven atraídos hacia ese espíritu en particular. Yo esa es la única manera que me explico que un creyente vive en pobreza. ¿Por qué puede un creyente vivir en pobreza cuando es hijo del Dios que tiene todo el oro y de toda la plata? Y hoy hemos cantado el amor de Dios
Y dice la Biblia, si nos dio Dios a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar junto con Él? ¿Qué más? Todas las cosas. Y todas es una palabra griega que significa todas. Esa fue la primera palabra en griego que me aprendí. Cuando el espíritu maligno entonces identifica nuestra vulnerabilidad, nos ataca justo en esa área. Y esta es otra cosa que es asombrosa. Por eso siempre pecamos de lo mismo. Ni siquiera somos creativos. Pecamos de lo mismo porque es el mismo espíritu que traemos allá adentro que no ha salido. Tenemos ese problema y va a continuar mientras nosotros así se lo permitamos, porque ese gigante está a la mitad de tu camino. Y le oramos al Señor, Señor, quítame este gigante. Y Dios dice, ese no es mi tarea. Eso te corresponde a ti. Yo te voy a preparar. Te voy a dar las armas necesarias para que tú lo venzas. Te voy a dar la capacitación para ser exterminador del gigante. Pero tú eres el que lo vas a ejecutar. Vamos a regresar a la Escritura. Mientras Goliat estaba hablando, estaba diciendo basura y mentira, fíjate cómo le responde David. 1 Samuel 17. Perdón si tomo agua. Paquito tomó más que yo. Es que cuando uno está aquí arriba se le seca a uno todo el cerebro, olvidamos y qué sé qué. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió David. Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has venido aquí a desafiar. Has venido a provocar a Dios, al único Dios verdadero. Y entonces dice, hoy el Señor te conquistará y te matará y te cortará la cabeza y luego dará los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que estaban ahí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. ¿Qué dice ahí? Esta es la batalla del Señor. ¿Quién pelea por nosotros? El Señor. Y Él es el que nos va a entregar al gigante en nuestras manos. Dice el Señor que esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que quiere el Señor que suceda. Esto va a suceder para todo aquel que se abraza con la fe de lo que hoy aquí estamos tratando de explicar. Déjame darte un dato cultural interesantísimo. La palabra filisteo es el gentilicio de Filistea y comparte raíces con otra palabra que es Palestina. Imagínense, Filisteo y Palestina comparten raíces etimológicas. Gracias. Como la lengua es un fenómeno vivo, la palabra Palestina se originó por una mala pronunciación de la palabra filisteo. Y resulta que un gobernante romano detestaba tanto a los israelitas que ni siquiera se interesó en pronunciar correctamente el nombre Palestina. Para él, la fe en el Mesías solo era un espantoso dolor de cabeza y le pesaba mucho tener que invertir tiempo y esfuerzo para gobernar a un pueblo que para él era insignificante y repulsivo. Y se quedó así para nosotros la palabra Palestina. Pero desde el punto de vista espiritual, Filistea es un tipo, es un símbolo de la carne, del sistema corrupto del mundo.
¿Contra quién peleaba realmente David? Contra un sistema corrupto, contra las cosas de la carne, porque nosotros peleamos en el espíritu. Por eso el Antiguo Testamento se repite con esto, que el pueblo del pacto, Israel, peleaba todo el tiempo contra Filistea y los filisteos. Y algo más, pero no, ese ya es elucubración mía. Si ustedes ponen un mapa actual de Israel y un mapa de los días de David, lo que hoy es Gaza, antes era lo que era Filistea. Y resulta que Gaza es el territorio que están peleando en contra de los judíos. No ha cesado la lucha del pueblo de Dios contra Goliat. Lo mismo se puede decir de ti y de mí. Fíjate, nosotros estamos continuamente peleando contra la carne, contra Satanás, contra el sistema de este mundo. Y no nos podemos dar el lujo de renunciar a luchar. Si nosotros claudicamos, entonces la carne va a tomar posesión de nosotros y nos va a controlar por completo. Ahí ya estamos hablando de un vicio, de un hábito que mantiene a la gente esclavizada. Ya ni siquiera domina su cuerpo. Cuando nosotros le dejamos al gigante avanzar, él va a ir tomando mayor territorio cada vez más hasta el punto que nosotros no vamos a poder, no tendríamos cómo defendernos. No sé si han leído o visto en las noticias de una nueva droga sintética que deja a las personas, perdón lo que voy a decir, los deja idiotas. Los ve uno en las fotografías y están como zombies, así en esta postura, horas y horas y horas. No pueden salir de su drogadicción. Satanás quiere que nosotros tengamos esta filosofía del mundo, que creamos lo que dice la carne. Si nos divertimos ahora, es mejor porque mañana vamos a morir. Eso es lo que dice Satanás. Pero nosotros debemos vivir por el Espíritu. También nosotros debemos tener los ojos puestos más allá de este mundo y no debemos hacer provisión para la carne, porque nosotros esperamos un mejor premio, un mejor galardón, que es Jesucristo. Y quiero mostrarte ahora la estrategia que siguió David para derrotar a sus gigantes. En primer lugar, David se enfocó en el Dios del pacto y no en el poder del enemigo. En la Escritura se describe con mucho detalle el tamaño del gigante y las características de la armadura y de las armas de Goliat. Pero de la descripción del equipo de guerra de David es muy escueto. Además traía muy poquito equipo, una honda y 5 piedras. Y yo creo que la enseñanza aquí es la siguiente: no te recrees en cada uno de los detalles de tu gigante. Ay, es que cuando nos tiramos a la depre, chispas, llevo en casa 77 días y medio, ¿no? Y vas al suelo y estamos, no voy a salir nunca de esta. Y empezamos a ver todos los detalles horrorosos de la situación en la que nos encontramos. Eso no hizo David. Nosotros podemos observar que lo que de verdad importa es Dios, es su fuerza, no el enemigo. Y si tú te des cuenta, las declaraciones de David ponen a Dios en primer lugar. Le dijo: vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Le dijo: hoy mismo el Señor te va a entregar en mis manos. Le dijo: el Señor salva sin necesidad de espada, sin necesidad de lanza. La batalla es ¿de quién? Del Señor, y Él me va a entregar en tus manos. David se enfocó en Dios. La segunda cosa que hizo como estrategia: David creía de todo corazón, él tenía la fe que podía ganarle a su gigante. Chispas. Yo creo que aquí muchos escogíamos de este asunto.
¿Cuántos de aquí se consideran que son negativos? Y los que no levantaron la mano, también lo son. No, si no eres, pues qué bueno. Pero hay algunos que somos pesimistas y volteamos a ver las cosas siempre del lado más duro, más difícil. Miren, David sabía sin lugar a dudas que su destino celestial era derrotar, era exterminar al gigante. Ahí estaba su confianza. Por eso te quiero dar un consejo totalmente gratuito. Nunca vas a poder derrotar a tus gigantes a menos que tengas la convicción de que en Cristo tú los vas a derrotar. Este es un cambio más allá de la actitud. Este es un cambio de fe. Es decir, yo creo en Cristo, en lo que Él es capaz de hacer. Y ahora prueba tu convicción y eso decláralo con valor, con pasión. Esta pandemia, en el nombre de Dios, la vamos a vencer. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, también vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque Cristo ganó para nosotros esta victoria en la cruz. Se necesita fe para creer que con la ayuda de Cristo yo tengo la fortaleza, yo tengo el poder para realizar cualquier cosa que Dios me pida. Y si no tienes la fe para creer, debes entonces abrir los ojos, abrir los oídos, porque dice la Escritura que la fe viene por oír la palabra de Dios. A lo mejor aquí alguien no estaría de acuerdo conmigo. No es lo mismo leer la Biblia que escuchar la palabra de Dios. Lo que estás haciendo en este momento, si no estás dormido, estás escuchando la palabra de Dios. De ahí la importancia de estar en la iglesia, de ser parte de la iglesia, de venir a estar con los demás para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir cada vez que nos reunimos. Por lo tanto, si nosotros hoy podemos tomarnos de la mano de Cristo, nosotros vamos a empezar a vencer a todos nuestros gigantes. Pero primero yo tengo que estar firmemente sujeto a la mano de Cristo. La victoria me la va a dar Él. Yo tomo y hago mi papel y el Señor va a hacer el suyo. Déjenme decirles la tercera cosa estratégica que hizo David. David comprometió su vida hasta el último de sus días. Algunas personas que conozco nunca han leído en un diccionario la definición de compromiso. El compromiso de David con el Señor no se iba a ver afectado si había derrota o si había victoria. Lo único que importaba para David era el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel y la relación que David tenía con Dios. Era lo único que le importaba. Y si perdía, está bien. Y si ganaba, está bien. Porque lo que de verdad importa es esa relación que nosotros tenemos con Cristo. Y yo creo que Pablo creía esta verdad y así lo escribió en Romanos cuando dijo, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Ya sé que esto lo hubiera escrito en la cárcel o cuando andaba en el barco y el barco se andaba hundiendo o predicando. Pablo podía decir, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y también el Señor, si el Señor no nos diera la victoria, lo que de verdad es importante es que nosotros permanezcamos de la mano del Señor. Como decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. Sea que gane, sea que pierda, el Señor debe ser exaltado por nosotros. Todo lo demás pasa a un segundo término. Otro elemento de la estrategia de Satanás. David confrontó al gigante. Tarde o temprano, todos vamos a llegar al momento de una confrontación en nuestra vida. La mayoría huye cuando siente que
Hay un refrán que me gusta repetir, que es cuando el agua le está llegando a los aparejos. ¿Qué quiere decir? Que va un caballero en su caballo, está cruzando el río, y entonces el agua del río empieza a llegarle a la silla de montar. Entonces, la mayoría huye cuando ve que el agua, no digo yo que llego a la silla, moja las cerraduras del caballo. ¿Y qué es lo que hace la mayoría de las personas? Huyen. ¿Qué tan lejos? Lo más lejos que se pueda. Lo más rápido que se prueba. Lo malo es que huir del problema no es resolver el problema. Eso es lo que hace el avestruz. El avestruz mete su cabeza al suelo para no darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque no quiere confrontarse. Y nosotros tenemos que sacar la cabeza y hacer frente al gigante que tenemos nosotros delante. Te quiero recordar la escena que estamos viendo. Goliat estaba amenazando al reino de Israel y a su ejército, y lo hizo por espacio de 40 días. El temor que sintieron los soldados y el rey hizo que ninguno de ellos se atreviera a responder. Y en esa situación tan vergonzosa llegó a su fin el día que David confrontó al gigante. La victoria empieza cuando tú puedes tener el valor de ver las cosas como realmente son, y no lo que tú crees que son, y no lo que te gustaría que sean, sino que esta es mi realidad, y eso no es pesimismo. Eso es ver con toda claridad. Si tú vas al hospital y te sacan una radiografía porque te lastimaste la pierna, y abren la cosa esta, la radiografía, y ven que la pierna está quebrada. ¿Qué hay que hacer? Pues empezar por decir: tengo quebrada la pierna. Conozco algunos que dirían: en nombre de Jesús mi pierna no está quebrada. No, pues ya puedes decir en nombre de Jesús y de todos los demás: tu pierna está quebrada. Es que eso es fe. Yo estoy hablando en fe. No, tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, una mente que entiende las cosas. No está peleada la fe con entender las cosas. Tengo roto, pero en el nombre de Dios Él me va a sanar. Esa es otra historia. Pero soy capaz de confrontar lo que me está realmente sucediendo. La Biblia no dice, pero yo me imagino que David pensó: yo prefiero morir en esta pelea a tener que aguantar a este gigante bocón que me está atemorizando todos los días de mi vida. ¿Y qué va a pasar? Pues que en el nombre del Señor voy a traer victoria. Fíjense, ¿cuántos estudiantes le tuvieron y le tienen pavor a los exámenes? La inmensa mayoría de los que estudiamos algo creímos la mentira que íbamos a reprobar mínimo matemáticas. ¿De dónde salió ese gigante? ¿Cuántos están convencidos que nunca se van a casar porque su matrimonio va a ser un fracaso? Yo he escuchado con estos oídos ahora deformes por el COVID: no me voy a casar, ya se pasó el tiempo. Y yo le digo: ¿cuántos años tienes? 22. No estoy bromeando. ¿Cuántos prefieren morir porque nacieron y están viviendo en pobreza, en soledad, en depresión, y dicen: Señor, de seguir así mejor, llévame contigo? Y le decimos: llévame contigo, porque no somos capaces de tomar otra clase de acciones. ¿Cuántos se sienten tan angustiados y ansiosos que no se atreven a subir en un elevador o a un avión cuando maneja Mau? ¿Sí? ¿Eres de confianza? Cuando pilotee Mauricio, sí podemos irnos. ¿Y nos llevas en primera? Dice que sí. Gracias, Mau. Quiero recordarles que cualquier temor, aunque nos pareciera insignificante, es terrible. John Madden,
que fue coach de los Raiders y cronista en la televisión, muy aclamado, muy famoso. Tenía temor, pavor de subirse a un avión porque ¿qué pasaría, decía él, si me siento encerrado en un avión? Y sabemos que esto es claustrofobia. ¿Sabe qué hizo? Acondicionó un camión, un autobús, y él viajaba a todas las ciudades donde jugaban sus equipos o donde iba a hacer la transmisión, en un autobús en vez de tomar el avión. ¿Y qué pasaba si estaba en Los Ángeles y el siguiente juego en Nueva York? Pues iba en autobús. Eso es lo que hace un gigante de temor. ¿Qué hizo David? Bueno, para empezar, él confrontó a su gigante, decidió no vivir atemorizado y también prefirió morir intentando derrotarlo que quedarse sin hacer absolutamente nada. Otra cosa que hizo David fue que escogió morir luchando que vivir el resto de sus vidas como un perdedor. Y finalmente David decidió vivir en la luz de Dios porque no estaba dispuesto a pasar un solo día más en la oscuridad de la vergüenza, del temor y del fracaso. Y yo sé que hay personas aquí en este lugar, en esta casa espiritual, que hoy necesitan dar los mismos pasos que dio David. Déjame decirte qué más hizo David. David creía que había mucha vida después del gigante. Este es otro de los secretos de David. Y Dios quiere que tú te des cuenta que hay vida después de los problemas. ¿Me pueden ayudar ahí atrás, por favor? Yo siento en mi corazón, Pau, hay más vida que problemas. Dios tiene para ti una vida después de todo lo que estás pasando en tu salud. Deja de ver los detalles de este procedimiento y los protocolos y todo lo demás. Pon tus ojos solamente en el Señor, porque hay vida después de esa operación, hay vida después de todo lo que tú estás viviendo. Dios tiene muchas cosas todavía para ti, muchas. La palabra muerte no existe en este momento para ti. La palabra decepción, fracaso, no existe. La única que debe existir es tomado de la mano del Señor. Hay victoria porque Él es el que pelea tu batalla contra la enfermedad. Quiero decirles finalmente, si tú tuvieras 4 hijos y viene Satanás y toca la puerta de tu casa y te dice que vino a robar uno de ellos, ¿a cuál le darías? Pues, ¿por qué no le das a uno si todavía te quedarían 3? Yo estoy seguro que como padres estamos dispuestos a dar la vida para defender a cada uno de nuestros hijos. Pues con la misma decisión, con la misma entrega, nosotros tenemos que pelear cada batalla a Satanás. Cada palmo del terreno que él ha conquistado lo tenemos que reconquistar nosotros. No hagas alianza, no negocies con el gigante. No te quedes de brazos cruzados. Hay esposas. Dios tenga de verdad misericordia de ustedes con los maridos que les tocó. Bueno, algunos. Varios que no se mueven. Qué desesperación. Ven el problema, ven la situación, ahí está el gigante y el esposo. ¿Qué están haciendo?
Está chateando. No es el tiempo ahora de estar distraídos en alguna otra cosa. Este es el tiempo de confrontar. No te quedes de brazos cruzados. No debes permitir que ninguna bendición que Cristo ya te dio y ganó en la cruz para ti se pierda. Yo tengo algo que decir porque si no lo digo voy a reventar. A mí se me eriza la piel, me sale el Hulk cada vez que escucho estas frases. Pues yo ya le dije a mi hijo que haga esto o aquello. Si no me obedece, mira, yo no puedo hacer más. Él es un adulto y yo respeto sus decisiones, aunque no estoy de acuerdo. Tú realmente no respetas sus decisiones. Tú estás realmente en contra de lo que está pensando. Pero ¿qué es lo que estás tratando de evitar? Una confrontación. Le dije a mi esposo que viniera a Oasis para que escuchara la voz de Dios, pero no me hace caso. Yo no lo voy a traer de la mano. Confróntalo. Y la lista es larga, larga, y mi esposa no quiere. Y ponle ahí lo que tu esposa no quiere. Y casi siempre esta frase va rubricada, y yo no le voy a rogar. ¿Qué? Por favor, no digas estas cosas. Este es el tiempo de pelear. Enfoca tus ojos en Cristo y no en tu gigante. Comprométete con el Señor. Cree con todo tu corazón que tomado la mano de Cristo, hoy vas a empezar a vencer a tus gigantes. Enfréntalos, pelea. Y quiero recordarte que en el reino de Dios no hay lugar para los cobardes, ni para los retraídos, ni mucho menos para los flojos. ¿Me puedes poner la lámina 40, por favor? Bueno, ahí voy. Aquí, perdón. Dice la Biblia, Lucas 16, 16 y Mateo 11, 12. El reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Y los que logran formar parte del reino de los cielos son los valientes que pelean. ¿Y qué más? Lo arrebatan. No, si la pelea no es fácil, ¿quién dijo eso? Pero tenemos que pelear. Tenemos que arrebatar eso que Satanás ya nos quitó. Si tú logras ubicar un área de tu vida, un aspecto de tu vida, que tú ahora, movido por el Espíritu Santo, te das cuenta que Satanás te lo quitó. Este es el día para hacer ese reclamo. Y decirle lo mismo que dijo David, no vengo con espada ni lanza. Yo vengo en el nombre de Dios de los ejércitos. Él es el que te va a derrotar. Si tú ubicas una área de tu vida que Satanás te robó, yo te quiero pedir que te pongas de pie para que juntos oremos al Señor. Espero que te hayas puesto de pie, no porque ya necesitabas estirarte. Yo estoy seguro que todos tenemos áreas de nuestra vida que han sido robadas por Satanás. En este tiempo, Satanás nos ha robado la paz, nos ha robado el gozo. Tenemos miedo de reunirnos porque nos podemos contagiar. No sabemos de los trabajos donde estamos, si nos vamos a conservar. Pensar en llegar al final de este año, pues no sabemos, hay mucha falta de fe para creer. No sabemos si somos realistas o estamos viendo las cosas negativas. Yo te quiero animar este día a que te levantes como un guerrero.
como un peleador, como un exterminador de gigantes. Tú vas a pelear contra tus gigantes, yo voy a pelear contra los míos. Dios es el que nos va a dar la victoria. Esto no es fácil. Va a llegar el momento en que vamos a tener que arrebatarlo de las manos de Satanás y no va a querer. Y vamos a tener que recordar esta conversación que hoy el Señor tiene con nosotros y darnos cuenta que Él nos ha capacitado como capacitó a David. No importa si sientes miedo, no importa si tienes duda, levántate en el nombre del Señor. Padre bendito, hoy más que nunca necesitamos la unción de tu Espíritu Santo para que nos dé el poder y la fortaleza, Señor, que nosotros necesitamos para vencer cada uno de los gigantes que está a la mitad de nuestra vida y que no permite que nosotros avancemos. Señor, gracias por la revelación que tú nos das de tu palabra para poder entender estos misterios, Señor. Y darnos cuenta que esto es una palabra que viene de ti para nosotros, para cada uno de nosotros. Tenemos que regresar a ti, Señor. Tú nos has dado ya una medida de fe. Y sé yo, Señor, que con esa medida, aunque pudiera ser poca, es suficiente para mover montañas. Y si con ese pedacito de fe nosotros podemos mover montañas, de seguro podemos hacer a un lado un gigante. Señor, hoy depositamos nuestra confianza solamente en ti. Tomamos la decisión de no ver más al gigante, sino ver por encima del gigante, ver a Jesucristo ahí en la cruz, ganando estas batallas por nosotros. Señor, gracias por la verdad de tu palabra que aplicamos hoy a nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús.